Bienvenidos. Retomamos el estudio respecto al Génesis y en particular a Noé. Cuesta encontrar mayor información respecto al personaje en sí. Lo que sí tenemos mucho con respecto al análisis del mega fenómeno que fue el diluvio. Pero en cuanto al personaje y su forma, sus principios, solamente podemos subtraer del Génesis 6:9, que nos refleja lo que en el tema anterior dijimos, que perfecto en sus generaciones, dijimos que eso significaba que genéticamente él lo era. Pero agrega dos cosas más. Una, que era un varón justo. Siempre se ha malinterpretado la justicia con la santidad. No sé por qué razón, pero siempre se piensa de que cuando se habla de justos, cuando se habla de hombres absolutamente justos ante Dios, se relaciona con una aura de santidad. Cuando en realidad se refiere al criterio, se refiere a la amplitud de mente, se refiere al equilibrio absoluto que llega a tener un hombre de Dios en cuanto al juicio de su entorno y en cuanto al juicio de su propia persona, que evidentemente pasa primero por el juicio personal, mirarse espiritualmente, mirarse en un espejo espiritual y definirse como cristiano. Si estoy dando el calibre, si estoy dando el verdadero fruto que debo dar, si soy útil en la obra. Por eso la Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Porque debemos especificar que, tal como dice Pablo, no existe el hombre santo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos cometieron errores, pero vuelvo a insistir, que ese hombre empieza por un juicio personal. Empieza a analizarse, a hacerse un autoanálisis, y eso ayuda a enfrentarse a sí mismo. Es capaz incluso de doblegarse ante la realidad, demostrando, tal como también lo agrega Pablo en ese mismo texto, que si existen pecadores en el mundo, yo soy el primero, pero tengo el equilibrio para no romper ese vínculo con mi Padre, entender de que ese análisis me lleva finalmente a comprender de que con mayor razón debo aferrarme al Padre y que debo hacer un cambio de vida y que de ahí en adelante debo ser justo. Justo es un término muy amplio porque sirve para la pareja, ya que en una relación entre dos, obviamente debe haber justicia. Y justicia es equilibrio, y justicia es ecuanimidad, justicia es equiparidad, y justicia es un balance perfecto que no permita que exista el mayor abuso de uno hacia otro. También se puede aplicar en los hijos, y se puede aplicar en el entorno, y se puede aplicar hacia la sociedad, siempre tomando en cuenta ese punto, lo que es justo, lo que es apropiado para un hombre de Dios. Por lo tanto, está muy relacionado con el criterio, está muy relacionado con la visión panorámica que debe tener un hombre de Dios y que permitirá que finalmente también, como lo vimos anteriormente, ellos terminen sentándose a juzgar tanto a ángeles como a personas de este mundo, porque ya tendrán desarrollado sin mayores obstáculos su mente, sin mayores trancas, una vista objetiva de las situaciones, tanto de la vida como del pecado. También nos dice de que Noé, volviendo a Noé, que él caminó con Dios. Caminar con Dios es bastante importante para las personas que quieran realmente tener un lugar junto a nuestro Padre, junto a nuestro hermano. Caminar con Dios es entregar tus cargas, tus miedos, tus sueños
incluso tus ambiciones, incluso tus pecados. Caminar con Dios es diariamente volver tu rostro hacia tu Creador, entregarle tu vida, porque pocos toman en cuenta de que son tantas y tantos los riesgos y tantas las formas accidentables que pueden llegar a tu vida, que vivimos en un continuo riesgo, tanto de accidentarnos, como de enfermarnos, como de morir. Vivir en este mundo y sobrevivir a este mundo es un milagro que pocos valorizan, pocos evalúan. Como decía un programa de televisión, 1000 maneras de morir. Por lo que caminar con Dios significa que entreguemos diariamente nuestra vida al Creador. Que diariamente agradezcamos el estar aquí y seguir asistiendo a este colegio. Que diariamente nos demos cuenta de que nada es nuestro y que somos solamente extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que de todo lo que poseemos nada nos llevaremos, aunque como sucedió con los faraones, sean sepultados con todos sus bienes. Podemos darnos cuenta de que estamos de paso, de que cada día y cada hora es un regalo, que por lo tanto debemos actuar de la misma forma, a no esperar hasta el último momento para ser buenas personas, para ser en todos los ámbitos el mejor. Caminar con Dios significa entregar los problemas a Él y saber de que todo lo que sucede y todo lo que sucederá es su voluntad. Aceptación, humildad, amor, debe ser nuestro lema para vivir diariamente. Haz tu voluntad en nuestra vida, Padre. Haz tu voluntad en mi vida, Creador. Somos una vasija de barro que está siendo formada por el alfarero. De la misma forma, por lo tanto, caminó Dios con Noé. Eso es caminar con Dios. Vivir el transitar de esta vida, depositando toda nuestra existencia en Él. Y es un alivio, porque nos damos cuenta que somos bruma, que somos vaguada costera, que solo aparece por un breve tiempo y después se esfuma. ¿Qué fue de nuestros ancestros? Hasta la tercera generación podremos acordarnos, pero ya nadie deja una flor en la cuarta generación, hacia atrás. Si este mundo continuara, ya nuestros bisnietos no visitarían nuestra sepultura. Además, ¿de qué sirve una flor en la sepultura si dentro de ella no hay nada? Volviendo al tema, vamos a analizar un poco los números que nos da la Escritura respecto al diluvio en sí y cómo se dispuso todo esto. Cuando Dios aparece directamente a anunciar, instruir a Noé respecto a lo que habría de venir, que era el diluvio, y las especificaciones técnicas de lo que debía hacer, cuando se instruyó a Noé para que construyera el arca, concluido el cierre de la nave, el cierre absoluto de portones y ventanas, después de encerrarse en el arca, pasaron 7 días. Esto es muy importante porque aquí hacemos un gancho respecto a lo que esto significó en su época. Existen relatos apócrifos que nos muestran de que Noé fue motivo de burlas de parte de la gente de su entorno por lo que él estaba haciendo. Pero el motivo de las burlas no solamente eran respecto a construir una embarcación en seco y lejos de las costas, sino que no coincidían con la tecnología de la época. Existen muchas evidencias, tanto en OPARS como en otros estudios arqueológicos, de que en el pasado antidiluviano existía un desarrollo tecnológico en cuanto a genética, en cuanto a medicina, en cuanto a urbanismo, en cuanto a desarrollo. No olvidemos que ellos fueron asesorados por ángeles. De por sí, nosotros que somos modernos, entre comillas, si nos vamos a vivir a un lugar lejano e inhóspito, a una selva por ejemplo, vamos a tratar de empezar a adaptar, involucrar a esa gente en el uso de tecnología. Veríamos la forma de llevar un televisor, veríamos la forma de poner una antena, y eso que somos simples humanos,
Los ángeles, por supuesto, acostumbrados a alto nivel de tecnología, comenzaron a hacerse también, a compartir ese conocimiento para hacer un hábitat un poco más confortable. No olvidemos que el castigo de parte de Dios no fue de un día para otro. ¿Cómo sabemos que no fue de un día para otro? Obviamente del momento en que ellos toman a estas mujeres, las embarazan, ya hay un periodo de embarazo, después ya hay un periodo donde la criatura crece como gigante, y después se supone que como adulto este gigante comienza a hacer maldades y comienza a portarse mal, sin contar todo el otro contexto de entorno. Un gigante adulto, supuestamente de arriba de 20 años o quizás de 30 años, empiezan a hacer calamidades en esta tierra, pero también por el mismo lado se había desarrollado la tecnología de otro tipo, como clonaciones, como simbiosis, como hacer mezclas genéticas. Es por eso que Cristo hace una relación de que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, que todo se ve muy natural. Por eso dice en el texto de Mateo que así como en la época de Noé se estaban casando, dándose en casamiento, dándose en matrimonio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. De la misma forma, hoy día vemos una, entre comillas, naturalidad, pero en esa naturalidad la ciencia ha aumentado, en esa naturalidad la ciencia está haciendo pruebas genéticas, en esa naturalidad hace casi 20 años clonaron una oveja. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que los científicos se conformaron con eso? ¿Creen ustedes que los científicos solamente se quedaron ahí? Y eso fue un éxito. 20 años después nos van a decir o a informar al ciudadano común y corriente de que ya pueden clonar seres humanos. Difícil que lo hagan. Pero es dentro de esa regularidad que habla Cristo de casarse y darse matrimonio, significa que sí que un ciclo muy rutinario y muy normal, pero no es visto ni analizado como que esta época ha creado, incluso conmovido, los principios divinos de reproducción y de creación, donde también, al igual que la caída de los grandes imperios, enfrentamos una decadencia de todo tipo, donde las ambiciones personales hacen que existan personas muy acaudaladas y existan en el otro extremo muchísimos muy pobres, lo que da paso a una cierta forma de esclavitud. Se está acentuando con el tiempo, se está reservando las riquezas del mundo en muy pocas manos, lo que también trae aparejado ese poder, entre comillas, que se corrompe la política, que se corrompe la justicia y se corrompe la parte moral, llegando a lo mismo prácticamente que sucedía en la época de Noé, porque en la época de Noé se nos da a entender por medio de Enoc que existía el canibalismo. Y hoy existe el canibalismo, y está en que ustedes investiguen un poco. Las altas esferas de la élite ya tienen ceremonias donde beben sangre humana, ya tienen transfusiones de sangre de más jóvenes para mantenerse, y de hecho también proceden al canibalismo. Muestra de ello es como insinuación, esa costumbre ahora de poner a una persona, una modelo, y le ponen una serie de alimentos sobre ella y ella desnuda y todos comen sobre ella. Es como una burla para los más ignorantes, entre comillas, de lo que sucede tras bambalinas. Pero está como en boga de la élite hacer estas ceremonias prácticamente de alimentación, sin considerar todo lo que significa la decadencia moral en una calificación que ya no tiene ni pies ni cabezas. Ya no solamente existen 4 definiciones sexuales, que podríamos decir hombre, mujer, gay, lesbiana,
Hasta ahí llegaron los más antiguos a considerar. Pero hoy existe una variedad de personajes que ya pasó a ser incontrolable y muy aplaudido por la élite, porque todo esto conlleva a un dominio. Porque imaginen ustedes que todos o el alto porcentaje de la población sea gay y un alto porcentaje de la población sea lesbiana. La reproducción llegaría a cero en muy poco tiempo. Y ellos podrían seguir manejando a su antojo la situación, más aún con un fenómeno de clonación. Pero ya es ahondarse mucho en el tema. Lo que sí hay un paralelo, de hecho, por parte de Cristo respecto a los días de Noé. Como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque a su vez la gente de esa época no creía que iba a haber un término de mundo. Así como ahora tampoco creen, como esos burladores que no creen que esto se termina. No, dicen esto, están anunciando, y ahí donde el Lucifer aprovechó de infiltrarse y crear iglesias para que justamente se equivocaran en predicciones de venida. Entonces, así dan pie a que otros digan, oye, pero tal iglesia dijo que Cristo venía el año 1844. Otra iglesia dijo que venía en 1914. Y todavía no aparece. Entonces, por lo tanto, ha habido burladores. Y ese número 7 es importante. Siempre el número 7 es un número de espera. Es un número divino, pero con un cierto misticismo, con un cierto dejo de derogativa, con un cierto dejo de incertidumbre, con un cierto dejo de fe. Piensen ustedes, 7 días encerrados y quizás en su muy interior pensando, no habrá hecho una locura, habrá hecho lo correcto. ¿Y qué pasa si pasan los 7 días y no llueve? Esos 7 días de espera son de recogimiento, de mucha oración, prácticamente casi como sucede ahora. De la misma forma como Dios ha levantado a algunas personas, como el que habla, que estamos anunciando de que esto se termina, y empieza a transcurrir esos días, y uno dice, ¿y se irá a cumplir? ¿No se irá a cumplir? Hay un juego psicológico detrás de esos 7 días de encierro de Noé. Y los que estaban afuera se encogían de hombro, es su locura, jajaja, casémonos, divirtámonos, sigamos viviendo. No es diferente a lo que hoy sucede. Todos entendemos que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, que vale el número 4. Siempre ha sido un número de aflicción, de prueba, de limpieza, de reinicio, de reseteo. Pero debo considerar también que, como acotación importante para que ustedes se den cuenta de que todo lo que se ha expuesto y enseñado en los temas anteriores van teniendo una concordancia espiritual muy importante. Y voy a hacer referencia al versículo 11, que dice lo siguiente: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, escuchen bien esto, todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cataratas de los cielos. ¿Esto no confirma realmente un domo con agua afuera? O sea, Dios abre un poco el domo y dejó caer toda el agua que había arriba. Las cataratas del domo, las cataratas de los cielos. Y las fuentes de las napas subterráneas fueron removidas y saltaron como unos inmensos geysers hacia el exterior. O sea, no fue solamente la lluvia, fue un verdadero mega desastre. Geológicamente es un fenómeno espectacular para que las fuentes del abismo, que son todas las napas de esta tierra, se presionen
y hagan esa fuerza para agrietar y abrir la tierra hacia arriba y saltar a gran velocidad, debe haber sido también ayudado por algunos sismos. Imaginen ahora el espectáculo para aquella gente, para los que quedaron afuera, digo yo. Bueno, comenzaron a ver llover, y ver llover nunca ha sido tan intimidante. Piensen que algunos estaban en una fiesta, o está lloviendo allá afuera, ya, sigamos tomando, bailando quizás, emborrachándose y cometiendo diversas tropelías en el mundo. Y lloviendo. Llovió un día, llovieron 2 días, llovieron 3 días, llovieron 4 días, y así sucesivamente. Ya cuando el agua, yo creo que les empezó a llegar a la cintura y empezaron a darse cuenta que la inundación era seria, comenzaron ya a abrir los ojos y empezaron a acordarse de lo que se había dicho. Y piensen en el espectáculo de darse cuenta que no solo ahora está lloviendo, sino que están saliendo flujos de agua desde debajo de la tierra con gran presión. Y más aún miran hacia el cielo y se dan cuenta de que del cielo están cayendo verdaderos ríos de agua, que forman cataratas. Un espectáculo impresionante, que vuelvo a insistir que ustedes siempre tengan la espiritualidad de hacer la analogía con lo que dice Cristo. Porque esto tiene una relación también con el bautismo. La tierra es la mujer como planeta, como lo vimos, donde Dios sembró su simiente y el Lucifer sembró la suya. El agua es el bautismo. La tierra fue envuelta en agua nuevamente y es bautizada. Nació de nuevo. Si lo llevamos a la analogía, si es un bautismo, como lo dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto, vamos a darnos cuenta de que Juan Bautista, que vendría siendo casi el símbolo de Noé, bautizaba en agua. Pero él decía, pero viene otro que os bautizará en fuego. Porque el bautismo real no es solamente aquel que nosotros cumplimos en un momento determinado de nuestra vida, que fue hecho por un emisario, por un enviado, por un mensajero, en algún río, en alguna piscina, en alguna fuente, donde fuimos sumergidos en agua. Ese bautismo sí es elemental y es necesario, pero debemos ser bautizados en fuego, y aquí se junta la analogía. Ser bautizados en fuego en la parte espiritual va a significar que recibiremos fuego de Dios, como sucedió en Pentecostés, donde ellos fueron bautizados en fuego, y dice el texto que cada uno tenía una flama sobre su cabeza. En esta época final se derramará el Espíritu Santo nuevamente como fuego en nosotros, y seremos bautizados en fuego. Ahora, volviendo al planeta, la tierra fue bautizada en agua, y lo que le espera, como dice Pedro también, es que todos los elementos se consuman en el fuego, y será bautizada por fuego. Agregando algunos otros números, ya tenemos entonces de que esperó 7 días con el arca cerrada para esperar las primeras lluvias. Momento tenso, momento difícil espiritualmente. Llovió 40 días y 40 noches y se abrieron las cataratas del cielo. Fueron abiertas esas cataratas. Las aguas del abismo subieron. Todo esto hizo que se sepultara de agua todo. 150 días. Escuchen bien esto, que son el equivalente a 5 meses. Significa que ahí recién se detuvo todo el movimiento, por decirlo así, del agua. El agua se aquietó en ese periodo. Por eso dice el 7:24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Siguió pasando el tiempo, tenemos 5 meses. Llegamos al 8º mes. En el primer día de ese 8º mes, aparecieron en el horizonte la cima de las montañas. O sea, antes de eso era pura agua. Donde tú miraras, el horizonte, horizonte, agua. Horizonte, horizonte, agua. En el 8º mes, en el primer día, como dice Génesis 8:5, las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, el primer del mes, se descubrieron la cima de los montes. Bueno, ahí dice 10, pero no olvides que estamos hablando de la vida de Noé. Partió en el mes 2 de su vida.
como dice el 11, en el año 600, en el mes segundo, partió Noé en el arca. Entonces, si es en el mes décimo, son 8 meses han pasado y aparecieron las cimas. Noé miró por la ventanita, dijo, se ven las montañas, ya posiblemente vamos a encallar y podamos tener tierra firme. 40 días después, el 9º mes, sucedió que al cabo de 40 días, dice el capítulo 8, versículo 6, abrió Noé la ventana del arca, la parte superior que había hecho, y envió un cuervo. Importante símbolo es este que más adelante vamos a analizar. Aquí hay involucrado un color y un tipo de ave. Si ustedes saben, el cuervo es negro. Envía un pájaro negro a ver si encontraba tierra, si se paraba en alguna parte o si no volvía. Bueno, el cuervo iba y volvía, y no pasó nada. Esperó otros 7 días y entendió Noé que debía mandar ahora una paloma. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. La paloma no halló donde sentar su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma. Y aquí es cuando la paloma vuelve con la ramita de olivo, que pasó a ser el símbolo de la paz. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma, pero esta ya no regresó. Esto ya le indicó a él de que si no regresó es porque encontró un lugar donde quedarse y ya pudo empezar a comer semillitas de la tierra y ya se quedó allá. Por lo que todo esto termina 11 meses. Él quita la cubierta del arca y ya salen a tierra seca. Tierra seca en el entorno, digamos, ya era un poco barrosa, pero ya por lo menos el agua había bajado. Esto fue en el monte Ararat, en Turquía. En resumen, al año y 10 días se secó la tierra y salieron definitivamente al exterior. Bien, otra vez se me pasó volando el tiempo, pero hemos cumplido con demostrar de que es, aparte de interesante, es entretenido y es para meditar. Estamos en la época como en los días de Noé, donde todo se ha quebrajado, todo se ha corrompido, donde ya no existe definición prácticamente para mostrar las actitudes de los seres humanos. Impera la injusticia, la falta de ética, la falta de juicio, ahí donde no hay hombres justos ahora. Impera el terror, impera el abuso, impera la astucia, la habilidad, la estafa, el robo, el fraude. Se ha convertido este mundo en una selva. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere.